Somos estudiantes de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel, del Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD. Estamos en una materia que se llama Psicología para el Desarrollo del Aprendizaje, con la tutora, la profesora psicólogo Daniela Pérez. Los integrantes de este equipo son Nidia Briceño, Álvaro Núñez, Arnoldo Valera y Ana Arango. El tema en discusión es la teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información es una teoría que surge a partir de los años 60. Procede como una explicación psicológica del aprendizaje. Es de corte científico-cognitiva y tiene influencia en la informática y en las teorías de la comunicación. No es solo una teoría, es una síntesis que asume este nombre genérico. El precursor de esta teoría es Robert Gardner, psicólogo norteamericano. Nació en el año de 1916, estudió en Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Se ha destacado como profesor en la Universidad de Princeton, Berkeley y Florida State. Ha publicado artículos y libros relacionados en el área del aprendizaje, entre los que podemos resaltar la teoría del aprendizaje en 1970, principios básicos del aprendizaje para la enseñanza y los principios para la planificación de la enseñanza en 1976. La posición de Gardner se basa en un modelo de procesamiento de información, en la cual se deriva de la posición semicognitiva de la línea colmaniana, expresada a través de Bush y Mosfett. Esta teoría se destaca por su línea ecléctica. Además, ha sido considerada como la única verdaderamente sistemática, de acuerdo a Conte en 1966. En esta teoría encontramos una fusión entre el conductismo y el cognitivismo. También se puede notar un intento para unir conceptos de Piaget y del aprendizaje social de Bandura. Robert Gardner aprovecha otras teorías psicológicas para elaborar una compleja combinación de elementos, construyendo a partir de ellos una nueva y atractiva formulación teórica, conocida como el procesamiento de la información. Con base en lo que anteriormente se distingue, algo notable que es esta teoría de Gardner está basada en dos principales corrientes: la conductista, debido a que hay se espera una respuesta a un determinado estímulo, y la cognitivista, ya que analiza el procesamiento de la información que se recibe. De estos hechos, muchos autores identifican a Gardner como el paso de transición del conductismo al constructivismo, y también esta teoría la reconocen como la teoría ecléctica. El proceso de la información, de acuerdo a otros autores, podemos resaltar el de Jimeno y Pérez en 1993, que dicen que esta teoría tiene como un concepto antropológico que el hombre es un procesador de información, cuya actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano es activo procesador de la información, mediante un complejo sistema en el que la información es recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada. Frente a esto se puede inferir que el sujeto no necesariamente interactúa con el medio real, sino que su interacción es con la representación subjetiva hecha de él. Por lo tanto, se asegura el aprendizaje por procesos internos, es decir, por procesos cognitivos, de acuerdo a cómo éste las asuma y las procese. De aquí que el énfasis se da en las instancias internas, sin olvidar la mediación con lo externo como un modelo conductista. Las instancias internas, como lo denominan Jimeno y Pérez, son estructurales. Para esto se refiere al proceso de incorporación de la información desde las condiciones ambientales. De esto podemos resumir o establecer tres elementos estructurales indispensables, como lo son: registro sensitivo, que recibe la información interna y externa; la memoria a corto plazo, es decir, aquella información que se almacena, esta información breve que se almacena y esta es seleccionada; y la memoria a largo plazo la organiza y se mantiene disponible de la información esta por mucho más tiempo. El procesamiento de la información para explicar el aprendizaje, y ha elaborado un modelo en el que se exponen las alternativas del progreso de la información, de manera que la entrada de la información se hace mediante receptores o sentidos, y luego del registro sensorial se pasa a la memoria a corto plazo o largo plazo, después de un generador de respuesta, y finalmente a los efectores convertidos. Eso se denomina control ejecutivo, expectativa, efectores, generadores de memoria a largo plazo, respuesta, realidad, memoria a corto plazo, receptores, registro sensorial.
Esto quiere decir que la memoria de largo alcance y de corto alcance se caracteriza porque es la que puede almacenar las informaciones por un periodo extenso de tiempo, lo contrario es la memoria a corto alcance. Las dos formas de almacenamiento de la información en la que la memoria a corto plazo, la información se vuelve a cifrar en forma conceptual, mientras que en la otra memoria se puede efectuar un ensayo interno en el que la información se rectifica y se conserva en la memoria a largo plazo. Para que esta información que ha sido recibida y almacenada sea retirada, esta pasa de la memoria a corto plazo o largo plazo a un generador de respuestas que tiene la función de transformar la información en acción. Este proceso activa los efectores o músculos y se produce un desempeño con el cual se puede verificar que en realidad sí se ha aprendido. Las categorías del procesamiento son 4. La primera, atención, que es aquella que recibe, selecciona y asimila los estímulos. La codificación, que simboliza los estímulos según sus estructuras mentales propias, que pueden ser físicas, semánticas o culturales. El almacenamiento, que retiene de forma organizada los símbolos codificados, y la recuperación, que es el uso posterior de la información organizada y codificada. De todos los elementos, conviene señalar que los procesos más complejos son los de memorización y significatividad, pues solo estos efectores verifican el uso de la memoria a largo plazo en el entendido que se han procesado y unido a los conocimientos previos, los conocimientos nuevos, y se ha creado una nueva codificación que agrupa lo anterior con lo nuevo y lo almacena como una información más completa y con procesos internos más desarrollados. Algunas ventajas de estas teorías son, entre ellas, que recupera la noción de mente, reintegra la información subjetiva como un dato útil a la investigación y da lugar preferencial al estudio de la memoria activa como explicación básica de la elaboración de la información y de la actividad humana. Algunas limitaciones que se pueden encontrar de esto se enumeran, y la primera la podemos denominar como paralelismo entre la máquina y el hombre. En el paralelismo entre la máquina y el hombre podemos decir que no se perciben como teorías explicativas del aprendizaje humano, sino que es un almacenamiento de la información nada más. Se da una polémica entre la relación de la conciencia y el sistema computacional de asimilación y reacción, pues no aparece la intervención intencionada de la conciencia de decidir sobre lo que se desea almacenar, sino solo se muestra un significado del material de información en cuanto a estímulo y no como información a la que se accede conscientemente. Queda la necesidad también, en este paralelismo, de encontrar un esquema que comprende las interacciones entre la conciencia, los sistemas algorítmicos y los mecanismos de actuación. Por otro lado, otra limitación sería la laguna afectiva, que no es más sino que se consideran los aspectos afectivos y motivacionales que intervienen en el proceso de aprendizaje. Por último, y la tercera limitación que vamos a señalar es que posee una orientación cognitiva e ignora la dimensión del comportamiento del desarrollo humano. Es decir, que ocurre una disociación entre el conocimiento y la conducta originada por las emociones, tendencias y expectativas individuales y sociales. En tal sentido, podemos decir que aunque se utilizan elementos conceptuales de los estímulos ambientales propios del conductismo, no hace mayor referencia a las situaciones de los posteriores al procesamiento de la información, como las actitudes. A pesar de presentar una jerarquía de 8 tipos de aprendizaje, actualmente Gagné enfatiza en la interpretación de los 5 dominios o capacidades que pueden ser aprendidas, las cuales son: la primera de ellas es la información verbal, y podemos poner de ejemplo que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Habilidades intelectuales, que sería, por ejemplo, resolver un problema en física por una regla general. Las estrategias cognitivas, que serían las repeticiones para hacer una idea más duradera. Las actitudes, que por ejemplo sería estudiar con música. Y por último, las habilidades motoras, que podemos dar un ejemplo, que es cuando se corre durante un tiempo a una velocidad.
Luego vienen los 8 tipos de este aprendizaje, que sería el primero, el aprendizaje de señas, que puede ser equivalente al acondicionamiento clásico de reflejo. El aprendizaje de estímulo-respuesta, aproximadamente equivalente al condicionamiento instrumental u operante. El encadenamiento motor, la asociación verbal, estímulo-respuesta en el área verbal. Discriminaciones múltiples, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios, resolución de problemas. A continuación se comentará la relación entre los 5 dominios y estos 8 tipos de aprendizaje. Para Garnet, los objetivos educacionales son los objetivos que contienen descripciones verbales de los que se va a aprender. Estos se derivan y se relacionan con los 5 dominios de aprendizaje. Primero consideraremos que los dominios representan los resultados del aprendizaje, en cambio los tipos son parte del proceso de aprendizaje. Podemos intentar la combinación de los 8 tipos de aprendizaje con los 5 dominios, en forma sugerida por Chadwick en 1935. Estos dominios y tipos utilizados son destreza motora de aprendizaje de señales, estímulo-respuesta, encadenamiento motor, formación verbal, estímulo-respuesta, asociación verbal, discriminación múltiple, destrezas intelectuales, discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios, aprendizaje de problemas, actitud de aprendizaje de señales, estímulo-respuesta, cadena motora, asociación verbal, discriminación múltiple, estrategia de aprendizaje de señales, cognitiva del aprendizaje de principios, resolución de problemas. Estos están organizados según su grado de complejidad. Los más simples se derivan de los más complejos. Fase o etapa en el acto de aprender son 7. La primera fase es la fase de motivación. Es la fase donde se interpreta el interés y el desempeño de lograr una mente en cualquier área o disciplina donde el campo del aprendizaje. Fase de comprensión. Es la fase en que se comprueba el nivel de comprensión, la activación de la atención y la percepción selectiva. Fase de adquisición. Esta fase es mediante el cambio de lo aprendido a lo no aprendido, y también el proceso de cifrado de la información para luego ser almacenada. La fase de retención, en esta fase que el individuo sabe que la cantidad de información es capaz de recordar o retener en ambas memorias. La fase de generalización, aquí el estudiante puede aplicar las situaciones aprendidas en otras áreas similares o no, mediante la transferencia vertical o lateral. La fase de desempeño, en donde se demuestra que en realidad se ha aprendido, en donde el generador de respuesta puede exhibir el desempeño que refleja lo aprendido. La fase de realimentación se da cuando los estudiantes perciben que lo que se ha podido aprender, y en muchos casos se denomina esfuerzo porque luego se aproxima a una recompensa. Para Garnet, los medios de instrucción son los que se utilizan para significar cualquiera de los medios físicos que se requieren para la instrucción del alumno. Sus funciones van desde motivar al alumno, orientar al alumno, dar un objetivo y la última fase, que es la de evaluar. En resumen, las funciones de la fase son definir las condiciones para limitar el desarrollo de los términos de costo, tiempo y personas, decidir entre la instrucción individual o grupal, establecer los objetivos en la secuencia en que serán enseñados, proyectar un programa de medios para cada objetivo, determinar que los medios a usar sean más apropiados y mejorar el equilibrio y la eficacia. Otro punto es el estilo de instrucción. Los estilos de instrucción son los que denotan la interacción del profesor-alumno de manera que se puedan atender las condiciones individuales de cada alumno. Garnet propone 2 estilos de instrucción: por tutelaje y por aprendizaje individual. Con esto finalizamos nuestra explicación sobre la teoría de procesamiento de la educación. Muchas gracias.